¿Qué tal? Bienvenidos a la capacitación sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. En esta ocasión vamos a vamos a mostrarles cuáles son los riesgos a los cuales ustedes están expuestos en cuanto a lo que hablamos de los ambientes de trabajo. Muy bien. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de lo que es un factor de riesgo psicosocial. Principalmente vemos reflejado en las personas que llegan a tener algún tipo de violencia o algún maltrato en su área laboral, la presencia de lo que es estrés, falta de sueño, dolor de cabeza, depresión, inestabilidad emocional, suicidio o incluso ataques de pánico. ¿Ok? Por ejemplo, hay personas que llegan a su casa después del trabajo con un dolor de cabeza pues inusual o muy fuerte. También hay personas que durante la noche no pueden llegar a dormir por estar pensando en cosas que tienen pendientes en los trabajos o en su propio trabajo. ¿Ok? También en casos más severos puede llegar a incluso afectar sobre el autoestima de las personas y pues llegar las personas a caer en lo que es la depresión. Esto debido a que, pues, dependiendo del estrés o de la cantidad de trabajo que lleguen a tener a la hora de realizar sus actividades, pueden llegar a sentirse frustrados y esto pues les provoca pues una sensación de inestabilidad. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con esto porque en casos más severos todavía se puede llegar a dar incluso el suicidio. Difícilmente se conocen las razones por las cuales estas personas llegan a tomar esa decisión, pero siempre van en escala. Es decir, puede empezar simplemente con que tenían dolores de cabeza, por ejemplo, después les empezó a faltar el sueño, aunado a esto, pues empezaron a tener niveles de estrés elevados, empezaron a tener lo que es una inestabilidad emocional, se generó una depresión y finalmente pues la persona terminó suicidándose, ¿no? Entonces, este es un tema delicado del cual es importante hablar porque nosotros como trabajadores o como compañeros de las personas con las que laboramos, nos podemos ir dando cuenta poco a poco de cómo estas personas van decayendo cada vez un poco más. Me doy a entender, a veces a lo mejor cuando entró era una persona muy alegre, muy participativa y demás cosas, pero poco a poco, tal vez por carga de trabajo o por los horarios o por diferentes situaciones que vamos a ir viendo más adelante en esta presentación, esa persona empezó a perder esa chispa o ese carácter que tenía. Una cosa es importante, deben de entender que el estar concentrado en el trabajo no significa el estar estresado, sino simplemente que el trabajo afecte tu estabilidad emocional, quiere decir que ahí sí tenemos un problema. Pero el estar concentrado en un trabajo no quiere decir que estemos frustrados o algo por el estilo. Simplemente que pues estamos concentrados en la actividad que estamos realizando. Sin embargo, cuando ese trabajo que estamos realizando nos llega a perjudicar emocionalmente, entonces ahí sí es cuando nosotros estamos ante un riesgo psicosocial. ¿Ok? No es el único riesgo psicosocial, pero que puede causar el suicidio si lo es. Ahora, ¿qué otro problema tenemos en cuanto a los factores de riesgo psicosocial? Pues también la carga de trabajo excesiva es uno de ellos. En ocasiones, por la carga de trabajo que tenemos, llegamos incluso a dejar, por ejemplo, de lado algunas cosas básicas, como puede ser el comer, el ir al baño, el asistir a reuniones familiares, por ejemplo. Acuérdense que nosotros cuando ingresamos a un centro de trabajo, se nos establece un horario, ¿ok? Es decir, tú vas a trabajar de 8 a 3 o a 5 de la tarde o de 9 a ciertas horas, ¿ok? Eso es lo que el horario de trabajo o por lo cual a nosotros nos están pagando. Sin embargo, no debemos de dejar a un lado que tenemos una hora de comida, la hora que nos designe, lógicamente, el jefe o el patrón,
pero sí es necesario que durante nuestra jornada laboral tengamos un espacio para comer. También es importante que nosotros designemos o sepamos cuándo es que es necesario ir al baño. Muchas de las personas a veces con tal de terminar su trabajo se abstienen de ir al baño y acuérdense que eso a la larga nos puede llegar a causar problemas renales o infecciones. Muy bien.
Ok, entonces, como les decía, prácticamente la carga de trabajo excesiva puede llegar a influir mucho tanto en nuestra salud pues física como nuestra salud emocional, ya que muchas veces pues dejamos de comer, dejamos de ir al baño, salimos más tarde del trabajo o incluso no pedimos apoyo si no podemos con mucho trabajo, es decir, si nos asignan un trabajo que debería de ser para dos o tres personas y nos los asignan a nosotros solos, eso nos hace pues estresarnos debido a que es un poco más difícil que terminemos de realizar ese trabajo en el periodo de tiempo que nos indican. Igual si nos dejan trabajo de un día para el otro, cuando ese trabajo prácticamente lo tendríamos que realizar al cabo de 2 días o tres o incluso hasta una semana y no nos dejan para el otro día, pues eso también es un factor de riesgo psicosocial en las áreas de trabajo. En caso de ser así, lo recomendable es pues hablar con el personal a cargo y pues hacerle mención que es demasiado trabajo o que nuestras jornadas laborales pues no están pues siendo compatibles con la carga de trabajo que nos están asignando. Muy bien, entonces queda claro que la carga de trabajo es un factor de riesgo psicosocial. Ahora, el control sobre el trabajo. Recuerden que para que nosotros podamos realizar alguna actividad es necesario que a nosotros nos capaciten, que nosotros conozcamos la actividad que vamos a realizar y si no la conocemos, que nos enseñen. ¿Por qué? Porque pues igual no todos pues empezamos sabiendo todo, sino que con el paso del tiempo vamos haciendo ese expertise, esa facilidad de realizar las cosas, ¿ok? Entonces, en caso de que a nosotros nos quieran poner a hacer alguna actividad de la cual pues no hemos recibido ninguna capacitación o nos sentimos de alguna forma confundidos en el procedimiento que deberíamos de seguir para llevar a cabo esa actividad, pues también es necesario que nosotros nos apoyemos tanto del supervisor de seguridad o del encargado del proyecto para que ellos designen a alguien que nos explique la forma como debemos de hacer nuestro trabajo. Esto es elemental tanto del riesgo psicosocial, hablando de este tipo de riesgos, pero también para prevenir un accidente laboral. ¿Por qué? Porque muchas veces al momento de nosotros no entender cómo se hace una actividad o no saber cómo se utiliza una maquinaria, podemos generar un accidente, ya sea para nosotros, nos podemos lastimar, o podemos generar un accidente para las personas que están trabajando con nosotros. Muy bien. Entonces, es por eso que se debe de tener pues la posibilidad de que este trabajador tenga el conocimiento para poder tomar decisiones pues críticas en caso de que no tenga un personal de apoyo. Él debe de saber solucionar esas pues dificultades que se le lleguen a presentar en el momento de realizar alguna actividad y para eso pues se necesita capacitación, se necesita conocimiento, se necesita que alguien al principio le enseñe, ¿vale? Entonces es importante que ustedes pues sepan qué es lo que van a hacer y cómo lo deben de hacer. Muy bien. Por otra parte, hay que checar también que pues el trabajo que nosotros realicemos no interfiera con lo que es la familia, es decir, lo que les decía desde el principio. Si tenemos jornadas laborales muy largas, eso puede hacer que nosotros no podamos convivir con nuestra familia y eso posteriormente nos va a traer pues problemas, ¿no? En casa siempre si no estás, pues en algún momento tal vez ya sean la esposa o los papás o los hijos, pues llegan a tener alguna inconformidad. Eh, Prácticamente eso es lo que generaría alguna interferencia o algún problema familiar, el cual posteriormente nos podríamos llevar a casa perdón, nos podríamos llevar al trabajo. Entonces, esos problemas de casa no los podemos llevar al trabajo, lo cual también nos puede causar que nos estresemos, que estemos pensando en otras cosas a la hora de realizar alguna actividad y que pues podamos generar algún accidente. Acuérdense, no solamente estamos hablando de lo que son los riesgos psicosociales, también el no tener la mente en la tarea o los ojos en la tarea puede llegar a causar algún accidente laboral. Y esto pues es prácticamente parte de la seguridad industrial, ¿vale?
Entonces, es importante igual, si nosotros tenemos algún problema en casa o no podemos o incluso nos llevamos trabajo a casa, es importante que también se lo hagamos saber al personal que nos designó esas tareas para que pues igual vea la forma de cómo repartir el trabajo entre más personas y pues nosotros tanto no nos llevemos trabajos, no nos llevemos trabajo del trabajo a la casa, pero que tampoco tengamos problemas de la casa que nos tengamos que traer al trabajo. Muy bien. Ahorita, por ejemplo, en este periodo de pandemia que estamos viviendo, se da mucho lo que es el trabajo, el home office, el trabajo en casa. ¿Ok? Entonces, cuando pasa esto, en ocasiones, por terminar los trabajos, se llegan a dar jornadas laborales bastante extensas porque de alguna forma es más difícil resolver un problema desde casa cuando el problema se encuentra en el área de trabajo, ¿no? Esto provoca que en ocasiones las jornadas de trabajo se alarguen, incluso cuando se piensa que el trabajo en casa es un poco más fácil. Entonces hay que poner atención bastante en este punto porque tanto el llevarse trabajo a casa como llevarse problemas familiares al trabajo es algo que puede influir bastante tanto en nuestro rendimiento como en nuestra estabilidad emocional. Entonces, este es un punto en el cual hay que poner bastante atención. Si vemos algún trabajador, algún compañero que está preocupado, como que algo le inquieta o nos llega a contar que tiene problemas en casa, es necesario pues apoyarlo y de ser necesario pues recomendarle que se acerque al área de salud ocupacional donde seguramente se llegue a tener apoyo psicológico en el cual pues se puede él pues apoyar para resolver o tratar de sobrellevar un poco mejor sus problemas personales. Muy bien, entonces vamos a ver ahora lo que es un liderazgo negativo. El liderazgo negativo prácticamente es de los clásicos jefes que en vez de organizarnos, lo que hacen es mandarnos y que ya nosotros nos organicemos por ahí a ver cómo no. Acuérdense que siempre la actitud de un jefe, más bien de un líder, debe de ser una actitud pues prácticamente para organizar y dirigir a las personas, ¿ok? Pero esa persona es la que tiene que poner el ejemplo. De nada sirve un líder que te dice que te pongas el casco y él nunca se pone el casco, o que te pongas los tapones auditivos y nunca utiliza los tapones auditivos. Entonces, este tipo de cosas, acuérdense, un líder siempre tiene que predicar con el ejemplo. Nunca, jamás tiene que imponer su autoridad encima de todo lo que, de todas las personas y pues prácticamente se debe de encargar de organizarnos y darnos instrucciones claras, no tratar como de evadir su responsabilidad delegándola a otra persona que se encuentre abajo de él. Me doy a entender. No debe de generarnos dudas sobre qué es lo que tenemos que hacer. Siempre tiene que ser bastante claro y por otra parte debe de pues reconocer que hacemos un buen trabajo cuando así sea el caso. Y en caso de necesitar nosotros algún tipo de corrección o algún tipo de regaño, por llamarle así, esos regaños o esas correcciones no se deben de realizar en público con el afán de denigrar o de humillar a las personas. Se debe de hacer en privado. Hay una frase muy común que se dice, las felicitaciones son ante todos y las recomendaciones y regaños son en privado. ¿Okay? Entonces, acuérdense, si en algún momento llegan a sufrir de algún tipo, de este tipo de actitud agresiva o motivación no positiva, será mejor que pues hablemos con alguien que esté pues a cargo más arriba que esta persona para que nos pueda brindar un poco más de apoyo y también hable con la persona que no está haciendo bien su trabajo. Muy bien. Las relaciones negativas en el trabajo, pues es igual. Hay veces que tenemos compañeros que son un poco, pues están indispuestos a trabajar en equipo, por ejemplo, o a ayudar, a cooperar con las actividades que se nos designan. Muchas veces nosotros podemos detectar este tipo de personas porque son personas que no les gusta estar con más personas.
simplemente les gusta hacer su trabajo solos, o a veces, aunque están llenos de trabajo, que es también lo que les decía en el anterior punto, aunque están llenos de trabajo, no suelen pedir apoyo porque no son muy buenos socializando. Esto tanto les causa problemas a ellos, porque pues se estresan, pero también recuerden que nosotros estamos involucrados en lo que es un equipo de trabajo. Entonces, si ustedes llegan a notar a alguien que no le gusta interactuar con las demás personas, pues también es necesario que se contacten con una persona superior para que les pueda dar un poco de apoyo y tal vez en este caso se les llegue a dar un poco de asesoría o algún tipo de plática motivacional a estas personas y pues integrarlos a un equipo de trabajo para que de esta forma pues ni ellos solos se hagan daño emocionalmente y pues nosotros tampoco nos veamos involucrados en alguna discusión por quererlos ayudar cuando ellos no quieren. Muy bien, entonces pasemos al siguiente riesgo psicosocial, que prácticamente es la violencia laboral. Aquí acuérdense que el acoso psicológico pues prácticamente engloba a varias cosas, por ejemplo, lo que es el descrédito, es decir, que nosotros cometamos o tengamos una actitud la cual nos llevó a descubrir algo o a hacer algo bien y que una persona se lleve ese crédito, es decir, que nos robe nuestra idea o algo por el estilo. Eso es acoso psicológico o violencia laboral. También los insultos. Nosotros, a pesar de estar en un ambiente laboral en el cual pues, se llegan a tener compañeros, en su mayoría hombres, no es una excusa para que se lleguen a manejar lo que son los insultos o los apodos, por ejemplo, que a veces se llega a dar mucho en lo que es las construcciones. Los insultos, los apodos o cosas así, las humillaciones, no están permitidas. La devaluación, es decir, que a nosotros nos digan que valemos menos por el simple hecho de pertenecer a alguna religión o ser de cierto color o tener cierta condición física, eso no nos pueden llegar a hacer. Igual la marginación, no nos pueden llegar a marginar igual por este tipo pues, conductas o por cierto tipo de creencias, no nos pueden llegar a discriminar. Indiferencia, acuérdense que todos en los centros de trabajo, al pertenecer a un equipo de trabajo, tenemos el mismo derecho de ser escuchados ante todas las personas, no el que nosotros tengamos un puesto menor quiere decir que nuestra opinión no vale, siempre tienen que tomarla en cuenta. Muy bien. Ahora, las comparaciones destructivas, acuérdense, lo mismo que les decía, si se llega a hacer algún tipo de corrección al personal, nunca se le tiene que llegar a comparar con otra persona. Se le tiene que, pues prácticamente dar las recomendaciones en privado. Si se le llega a felicitar, si se le puede llegar a felicitar en público, pero nada de comparaciones. Y por último, no se puede amenazar al personal, es decir, de que si no terminas, no te vas, o hasta que termines, o cosas así, no se pueden realizar. La persona, si se termina su jornada laboral, puede retirarse sin ninguna repercusión. Así que, pues, son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta porque en ocasiones se llegan a dar en las construcciones o en las áreas laborales que, pues, dependiendo del exceso de trabajo que tengan o de la presión que se llegue a generar, pueden incluso llegar a amenazas y, pues, esto conlleva lo que es la violencia laboral. Otra cosa que también se llega a dar es el hostigamiento, que prácticamente no hay que, perdón, no hay que confundirlo con lo que es el acoso laboral. Eh, en esta norma, que es la norma 035 de factores de riesgo psicosociales, no se contempla lo que es el acoso, pero es importante que también tengamos claro que el acoso no está permitido en las áreas laborales. ¿Okay? En caso del hostigamiento, es prácticamente que una persona que se encuentra o que tiene más poder o tiene más peso en el área donde nos encontremos, llegue a tratar de pues socavarnos o de alguna forma aprovecharse de su puesto para poder
darnos algunas órdenes que no le corresponden o tratar de aprovecharse de alguna forma de su puesto para poder darnos indicaciones que no le corresponden. Muy bien. El hostigamiento está totalmente prohibido siempre y cuando pues prácticamente sea por parte de una persona que no le corresponde realizar ciertas órdenes hacia nosotros y pues se apoye de su puesto para poder ejercer algún tipo de autoridad ante nosotros, ¿vale? En cuanto a los maltratos, no se puede llegar a discriminar a alguien, como les decía, no se puede llegar a burlar o a humillar a alguien o ridiculizarlos o hacerles bromas con el afán de hacerlos sentir menos. No se puede hacer este tipo de conductas o, por ejemplo, el difundir chismes, que en algunos casos se llega a, pues, se puede llegar a malinterpretar alguna conducta y se puede llegar a correr algún chisme de alguna persona, también eso está totalmente prohibido. Acuérdense que en cualquier lugar de trabajo ustedes se deben de encontrar, pues se deben de sentir seguros, se deben de sentir apreciados y por ningún motivo el personal que se encuentre arriba de nosotros puede llegar a ejercer ningún tipo de violencia hacia nosotros, ni tampoco encargarnos más trabajo del que nosotros estamos, eh, pues, eh, pues sí, hechos para poder realizar. Es necesario que nosotros entendamos que hay límites y que esos límites no los puede rebasar ni nuestro jefe ni la persona que esté a cargo de nosotros, porque pues prácticamente nosotros somos trabajadores, pero también tenemos el derecho de tener lo que es una estabilidad emocional, ¿okay? Entonces, esta estabilidad emocional nosotros la podemos obtener por medio de pues acuerdos, de hablar con las personas que nos pues mandan los trabajos, que nos ponen a hacer las cosas, para que si nosotros solos no podemos realizar alguna tarea, tengamos el soporte o la ayuda o la capacitación necesaria para poder realizarla, como les mencionaba. Y en caso de sufrir algún tipo de, pues sí, también de acoso, de hostigamiento, de maltrato, recuerden que siempre se pueden acercar a personas como es el Departamento de Salud Ocupacional o de Recursos Humanos para que les brinden apoyo y puedan tomar medidas en cuanto pues haya sido el problema que nos orilló a acercarnos a ellos, ¿no? Ya sea por hostigamiento, por acoso, por violencia. Entonces, pues prácticamente esa es la presentación sobre los riesgos psicosociales en el área de trabajo. Igual, si necesitan apoyo y cuentan con lo que es el Departamento de Salud Ocupacional, pueden acercarse a ese departamento donde seguramente tengan un psicólogo, el cual es el personal autorizado o especializado en poder atender este tipo de problemas. Muy bien, pues les agradezco mucho su atención y espero que hayan captado de qué trata esta norma, la 035 de factores de riesgo de factores de riesgo psicosocial en el área de trabajo. Muy bien, les agradezco que tengan una excelente tarde.